Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Amén, amén. Buenas noches para todos. Bueno, hermanos, hoy es un día especial porque vamos a transmitir. Pues, como ustedes saben, siempre nuestras reuniones son en Telegram, pero hoy vamos a transmitirlo directamente por Facebook y YouTube, que hace rato no se hace. Pero igual nosotros siempre estamos conectados martes, jueves, sábado 7 p.m., donde oramos y hablamos varias cosas que el Señor muestra. Entonces, esta vez pues vamos a hacerlo por acá, en directo por Telegram. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en esta hora yo presento mi vida, presento la vida de mis hermanos. Pedimos, Espíritu de Dios, que seas hablándonos de una forma especial, de cambios, donde podamos, Señor, entender muchas cosas que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas orando de una manera muy personal y aún hasta familiar, porque lo necesitamos, Señor. Solo podemos descansar, solo podemos estar en ti para poder ver el crecimiento, para poder ver sanidad, liberación en nuestras vidas. Y hoy te pedimos que obres a sí mismo de una forma sobrenatural. Dejamos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a hablarles de algo bien especial que pasó hoy y que me dejó, bueno, estas son cosas que son personales, pero también son para crecimiento de todos, ¿no? Todos tenemos un pasado, todos tenemos una niñez, todos tuvimos una infancia. Para unos de pronto fue complicada, para otros no, pero se dice que para la mayoría de personas ha sido una que otra cosa han pasado y estas cosas marcan. ¿Y de dónde vienen los miedos? ¿De dónde viene la ansiedad? ¿De dónde viene la depresión? ¿De dónde viene el sentirse no querido, el no sentirse importante? ¿De dónde viene todo eso? Viene de la niñez. Y aquí es donde entendemos por qué el enemigo siempre quiere acabar con la niñez. El enemigo siempre quiere dañar esa etapa que debería ser muy linda, muy especial, muy bonita para todos. Que tuviéramos también esos recuerdos, aunque hay muchos que tenemos, ¿cierto? Pero que fuera todo algo bien bonito y bien especial. Y seríamos mejores personas en todo lo que tiene que ver con nuestro corazón y en lo que tiene que ver con nuestras relaciones. Entonces de ahí es donde se dan cantidad de cosas que si los padres entendieran y como padres entendiéramos lo importante que es cuidar a nuestros hijos en estos comienzos de vida, pues mejor dicho, nos ahorraríamos gran cantidad de cosas. Pero bueno, como usted sabe, el enemigo daña, pero Dios arregla, Dios sana, Dios libera, sabía todo lo que nos iba a pasar. Y Él viene a traernos esa libertad y esa sanidad. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque ayer el Señor me dijo, me dio este pasaje bíblico de Jeremías 33:3, que a veces nosotros decimos, bueno, Jeremías 33:3 lo vemos como para cosas grandes, porque ahí dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que no conoces o que no sabes. Otras versiones dicen así. Y resulta que cuando el Señor me dio esa palabra, yo dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, siempre estamos como estamos en el tiempo
oración por nuestra nación, de todas estas cosas que están sucediendo, poniéndole límites al enemigo. Siempre uno piensa, bueno, qué cosas grandes el Señor me va a mostrar principados, me va a mostrar el problema en sí, pero no, muchas veces son cosas que no conocemos de nuestra niñez o que se nos olvidaron y en cierta forma nos están dañando ahora que somos adultos. Entonces, yo empecé, bueno, Señor, me estás diciendo que clame para las cosas que no sé. Bueno, me dispongo, Señor, háblame, necesito saberlo, necesito saber qué puede estar afectando esos tiempos de oración o bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra nación. Pero tuve un sueño y en el sueño me vi en una situación que eso sucedió cuando yo estaba muy niña. Yo tendría por ahí, póngale, 8 a 10 años. Nos habíamos ido, en ese entonces mi papá nos llevaba a las ferias. Y en las ferias de Tuluá, pues se dan cantantes como toda feria, ¿no? Cantantes y todo eso. Entonces mi papá estaba esperando que saliera alguien, pero había mucha gente, todos de pie. Imagine usted, niño de 8 a 10 años y gente tan grande con usted allí, pues empieza el tumulto y todo esto. Cuando mi papá nos dice allí, porque éramos mi hermano y yo, pues quédense ahí, espérense ahí, que yo quiero ver el cantante. Pero como uno es niño y uno se aburre, pues uno no quiere ver cantante, uno quiere estar jugando. Y no recuerdo bien si fue con conocimiento o fui que yo me fui despegando de mi papá y me fui quedando atrás y mi papá se me desapareció. Y cuando se desapareció yo quedé, o sea, en medio de una multitud, no vi a mi hermano. Y yo era, pero ¿qué es esto? Pero yo no lloraba, yo no me puse así pues nerviosa, ¿no? Como hay niños que se embolatan, se pierden y lloran. Y yo era, pero ¿dónde está mi papá? Sí, y yo lo buscaba y lo buscaba. Y en ese momento, lo que el Señor me muestra ahora es que yo empecé a entrar en un temor muy profundo y en ese momento yo me sentí abandonada. Me sentí abandonada porque en ese momento mi papá no me cogió del brazo, simplemente me dijo, quédese ahí. Y ante tanta gente, pues me fui corriendo y me fui perdiendo. Entonces empecé a sentirme tan sola y abandonada que lo único que se me ocurrió fue la policía. Estoy perdida. Y fue un buen tiempo. Y pues gloria a Dios porque a pesar de el peligro, Dios no permitió que yo me perdiera. Tanto así que yo le dije a los policías, no, pues llévenme a la casa, que mi casa es por aquí derecho, es por aquí derecho. Pero no, yo era muy niña, ni siquiera sabía dónde quedaba mi casa. Y eso me llevaron a otro lado. Y no, devolvámonos con ella para donde estaba digamos, el lugar donde estaban pues los policías en las ferias. Y yo no sabía, desde ese momento empezaron unos grandes temores en mi vida. Y cuando yo analizo esto, claro, Dios ha venido sanando eso. Primero dice que el hablar en público es una cosa que te vuelve de unos nervios y una cosa tan impresionante que te pasmas. Yo viví esa experiencia.
No tuve, digamos, experiencias graves de ansiedad ni depresión ni nada de eso, pero sí se dieron otras experiencias que trajeron a mi vida mal, porque cuando se está muy joven, pues no se pueden lograr ciertas cosas. El no creer que puedo lograr ciertas cosas. Todo eso Dios lo ha venido sanando, todo eso Dios ha venido quitándolo, pero yo no sabía de qué dependía. Y es importantísimo saber de dónde dependen esos temores. O para otras personas, como les digo yo no, pero para otras fueron ansiedad, depresiones, el no creer, el creer que no eres merecedor de ser amado, el toparte con gente que te utiliza, el aguantar también esas experiencias con estas personas que de pronto te maltratan física, verbalmente, psicológica. Entonces la persona aguanta esto porque se siente nada, nadie sin esa otra persona y lo aguanta. Y justo cuando yo empiezo a recibir eso, yo empecé a sentir, pues no sé cómo explicárselos, pero yo empecé a sentir que mi corazón estaba abierto y había un vacío profundo, había una cosa oscura profunda. Usted sabe ya el recorrido mío, ¿no? De los que están escuchando acá, el recorrido en cuanto al ministerio, bueno, y tantas cosas que yo he hecho para el Señor como ministerio. Y en medio de esos tiempos, jamás había sentido una cosa así. Y uno dice, uy, ¿hasta dónde Dios tiene que rebuscar? Dios tiene que mirar. Pero Él es el que lo lleva a uno a esas sanidades. Y cuando, digamos, en el ministerio la cabeza es sana, pues eso viene hacia los que están con esa persona en un ministerio. Es muy importante por eso la sanidad del líder, es muy importante el buscar a Dios, porque eso es lo que va a alimentar a las personas que están compartiendo en el mismo ministerio. Y el Señor me llevó a eso, y tanto fue que yo me empecé a sentir nerviosa. Me empecé a sentir nerviosa y yo decía, esto jamás había vivido una situación así. Y yo decía, gracias, Señor. Gracias porque pues yo no estaba buscando eso porque uno piensa, estoy bien, ¿sí? O sea, uno piensa, ya pasé estos tiempos donde de pronto hay heridas de pequeño. Y mire que son cosas que cuando investigaba, es tan tremendo que uno no alcanza a dimensionar lo que está pasando. Entonces se piensa que es culpa de uno como niño. Se piensa que yo soy el que tengo la culpa. Entonces me pasó eso porque yo tengo la culpa y no es la culpa del niño, es culpa de las personas que están alrededor. Más sin embargo, estas personas también tuvieron sus episodios, entonces tampoco se pueden culpar. Porque, digamos, hay personas que son muy frescas con los hijos porque en su niñez también los padres fueron así. Entonces, eso es como un ciclo allí de ataduras y se da vuelta. Cada vez que se tiene un hijo, pues se vuelve y se hace lo mismo. Y, y lo impactante para mí fue que yo empecé a sentir miedo, porque vi como les digo, como algo abierto en mí, donde era algo profundo y oscuro. A veces uno se pregunta, o sea, yo soy de las personas que a mí no me gusta el mar. Bueno, por muchas cosas que se escuchan del mar, lo que significa, su simbolismo a nivel bíblico. Pero yo decía, no sé si de pronto tenga que ver también con esto, porque a mí las cosas profundas no me gustan.
De pronto que se vea que está oscuro. No, no me gusta. No, prefiero pasar y no ver. De pronto miedos a las alturas también. Esos miedos que dan que usted sube a un edificio y no, pues qué miedo, qué susto. Mire, son cosas que uno ni por enterado de dónde vienen. Bueno, y también se dice que cuando usted afronta, cuando usted lo enfrenta, pues allí hay una victoria, ¿sí? Y creo que sí, porque, por ejemplo, el hablar en público, el hablar en público, pues al comienzo es difícil, ¿cierto? Pero usted lo va venciendo, se va venciendo y se va venciendo hasta que ya, pues se mejora y usted logra lo que necesita o, o manifestarle a las personas. Y tuve ese tiempo con el Señor hoy, yo le decía, Señor, pues yo quiero que sigas indagando en mí. Todo no lo sabemos, ¿no? Pero quiero que sigas indagando porque esto me sorprendió y hay personas acá que son familia que de pronto no, ni por enterados de lo que yo viví, yo sí lo recuerdo. Y ahora que el Espíritu de Dios me lo mostró, pues lo recuerdo aún más. Y la sensación de la situación que viví, porque cuando vas creciendo se va olvidando, se olvidan esas cosas, pero ahí están, ahí quedan. Entonces yo le doy la gloria a Dios porque estamos en ese crecimiento, estamos en esa búsqueda y Dios quiere vasos limpios de tal forma que el enemigo no tenga de dónde agarrar. Porque cuando aún hay cosas que no han sido solucionadas, sanadas, pues de ahí se pega el enemigo. Y no es que usted ni esté en pecado, como siempre se dice, ¿no? Que el enemigo la va a buscar a usted el lado porque puede que usted esté en pecado, ¿no? Son esas cosas que, como les digo, no tienen que ver con nosotros. No era nuestra responsabilidad. Y hoy quiero transmitirle esto porque Dios está trayendo libertad y sanidad en medio de esta situación que yo viví. También al escucharlo usted tiene que ser libre, usted tiene que ser sano. Y ahí usted puede preguntarse, ¿verdad? ¿Yo por qué no logré esto? ¿Por qué no logré aquello? ¿Por qué me dio miedo esto? ¿Por qué no continué adelante con esto? Allí usted va a preguntarse, ¿qué pasó? Y el Señor puede venir y traer, así como lo hizo conmigo, puede venir a traer esa revelación. Dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces pensamos que verdad solamente es conocer la palabra de Dios, que es la que nos hace libres, y es cierto. Pero este tipo de verdades, que son las que hemos vivido, las necesitamos saber para poder solucionarlas. Porque hay mucha gente que en medio nuestro va a escuchar, mucha gente que va a necesitar escuchar nuestros testimonios y necesitamos que el Señor nos sane, nos libre, nos libere para poder transmitir eso que el Señor quiere. No es solo por mí, es por todo aquel que escucha la palabra, por todo aquel que escuche este mensaje. El Señor es impresionante y en sus momentos, yo digo, ¿por qué nunca pasó antes? ¿Por qué no se dio con tiempo atrás donde estuve precisamente indagando, buscando? Pero la palabra dice que Él
todo lo hace hermoso en su tiempo, todo. Y el pasar por esto en este día, porque fue prácticamente en la madrugada, pues yo solo puedo decir gracias, Señor, gracias. Gracias porque me permite saber de dónde vinieron diferentes temores que, como les digo, ya habían sido solucionados, pero habían otras cosas que faltaban. Y que me imagino que más adelante, si llego a pasarlos o pasar esas situaciones que me generaban cierto temor, pues ya no voy a sentirlo. Porque al conocer esta verdad, soy libre. Pero ¿qué pasa? Como niña o los niños lo toman como si hubiese sido culpa nuestra de niños. Entonces por eso tenemos que perdonar a ese niño, a esa niña que pensó que era su culpa. Porque es muy fácil decir, bueno, yo me alejé, esto es culpa mía, yo me alejé y me dejé llevar, o por estar de pronto pensando en el juego y todo. Miren, aunque el Señor fue hermoso porque a mí no me pasó nada. ¿Cuántos niños se pierden y nadie los encuentra? Por estos accidentes, digamos, por estos accidentes. Entonces, a mí no me pasó nada. Gracias al Señor, estuve allí con los policías hasta que llegaron por mí. Claro que yo me pongo a analizar eso y yo decía, pero yo no lloré, yo no me puse nerviosa, yo simplemente estaba esperando que fueran por mí. Me parece bien especial, ¿no? Porque pues los niños, ahí mismo, mi mamá, mi papá, a llorar. No, yo esperé, mas sin embargo no sabía lo que se había abierto, ¿no? No había entendido cómo se había abierto una puerta al temor, pensando en que había sido abandonada, psicológicamente afectada, pensando que había sido abandonada, pero también pensando que había sido mi culpa. Así es que los niños procesan este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando los padres pelean mucho, entonces muchas veces los niños piensan que es culpa de ellos. Pero los niños nunca se lo dicen a la persona, a los padres. No dicen, es por mí que están discutiendo, yo soy el culpable del problema. Y no lo dicen porque ellos no lo entienden, pero sí lo sienten. Entonces eso se va guardando, se va guardando, se va guardando. Y por eso es tan importante que Dios nos lleve a esas temporadas de nuestra niñez para que junto con el Espíritu Santo podamos salir de eso, porque solo el Espíritu de Dios es el que nos saca, solo. Y por eso es tan bonito esta palabra que dice, clama a mí, que yo te voy a dar a conocer cosas que no conoces, que no sabes, de dónde salieron. Pero el Señor sí nos lleva en sus tiempos para que podamos ser libres, para que podamos, aún con el testimonio, poder a otros. Y eso que en mi caso yo no sufro o no he sufrido ni de ansiedad, ni depresiones, pero sí otras cosas. Para otros también pueden llegar hasta atentar contra su vida. Miren, miren tan tremendo esto. ¿De dónde vienen las depresiones? ¿Puede una persona atentar contra su vida por situaciones que no entendía, no resueltas en su niñez, o el dejarte manipular de las personas que están alrededor? Yo le pido al Señor que por medio de este tiempo venga sanidad,
Le pido al Señor que todo aquel que esté mirando este mensaje, esta transmisión, pueda entrar en ese tiempo y sanar. Necesitamos, hermanos, necesitamos ser libres. De eso dependen muchas cosas. De eso depende el futuro. Miren, es muy bonito Jeremías 33, porque cuando usted lee todo el pasaje, no solo está hablando de conocer las cosas por venir de un pueblo, sino de nosotros, ¿cierto? Pero aquí dice que hay un futuro y en ese futuro está Dios, a pesar de ver la situación de esa nación o de ese país. Y por eso yo también le digo que, bueno, la palabra de Dios se usa de diferentes formas. Él ya nos enseña de diferentes formas y hoy te puede estar enseñando una cosa y mañana el mismo pasaje te enseña otra. Y yo decía, yo tomo esta palabra para mi nación, porque ¿qué se ve ahora? Se ve destrucción, problemas, falta de autoridad, se quieren salir las cosas de control. Pero el Señor dice, sí, o sea, sí estamos en esa situación, pero déjenme, yo les leo lo que dice. Dice aquí, sin embargo, este es el versículo 6, dice, de Jeremías 33. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas ahí puede poner su nombre, de Colombia, y le daré prosperidad y verdadera paz. ¿Qué nos están hablando a nosotros? Que la paz total. Pero es una paz mentirosa, porque no se puede confiar en los hombres, dice la palabra. Dice, daré prosperidad y verdadera paz. Viene de Dios esa paz, no viene del hombre. No viene de uno que diga, voy a hacer la paz. No, viene es de Dios. Se los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta ciudad me traerá, o este país me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán, o sea, el resto de naciones, todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Mire, de nuevo dice aquí, de nuevo dice, temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Las voces que se oyen ahora son voces donde dicen, no estamos mal, la inflación, los alimentos están subiendo, inseguridad por montón. Si usted mira las ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, en los departamentos del Cauca, una inseguridad tremenda. Pero el Señor dice que ¿qué? Que Él nos va a traer la sanidad y la prosperidad en medio de estas situaciones. Dice el versículo 11, la última parte, pues porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta tierra, a pesar de que ahora está desolada y no tiene gente ni animales, tendrá otra vez pastizales donde los pastores podrán llevar los rebaños. O sea, lo que viene son cosas buenas. Por eso no podemos nosotros estar de acuerdo con palabras que no son.
que mucha gente trae con temores, desilusión y gran cantidad de incertidumbre por el futuro. Entonces, yo sí les digo, hay que confiar personal, familiar, ministerial, del país, de la nación, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estas cosas cuando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando a mí me suceden, pues a mí me confrontan mucho. Me confrontan porque el Señor dice aquí que Él trae sanidad y liberación, pero no es simplemente para la persona, sino para todo el entorno, ¿no? Y el país. Nosotros sabemos que nuestra nación está pasando cosas complicadas, difíciles, pero ahí es donde está el Hijo de Dios que cree y que tiene que decir, bueno, yo veo esto, pero yo voy a seguir confesando lo que dice la palabra, porque sí hay promesa, sí hay una bendición para esta nación, sí la hay. Pero el comienzo es que la persona debe de arrepentirse y buscar a Dios en oración. Dejar de estarle echando culpas a otros de las situaciones, de los errores, bueno, de así, somos así porque eso viene desde Adán. Cuando cayó Adán, Adán dijo, ella, la mujer que me diste, esa fue la que me hizo caer. Y la mujer dijo, ella, la serpiente fue la que me hizo caer. Entonces no nos gusta afrontar la misma culpa, ¿no? Mis errores, no me gusta ser confrontado con mis errores. Entonces la situación del país, no, son ellos, son los líderes, que los senadores, que los congresistas, que esto, que aquello. Pero somos nosotros. O sea, el pueblo de Dios es el que tiene una gran responsabilidad y una gran autoridad en medio, de esta situación y de este caos. Pero creyendo y confesando la palabra, ¿sí? Poniendo de nuestra parte, porque así lo quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros creamos que viene paz y seguridad a pesar de que no veamos esto. A pesar de que no hallemos respuestas, si no vemos. Pero la palabra dice, al que cree todo le es posible. Entonces, pensemos en esta palabra. Yo quisiera que usted, como intercesor, Jeremías 33, todo el capítulo pudiera estudiarlo. Pero estúdialo primero, Dios, ¿qué me estás diciendo a mí? A mí, ¿qué necesito saber yo para mi vida, para mi situación? Si voy a hacer un negocio, si voy a tener una relación por el país. Bueno, que sea Dios hablando como Él quiera. Cuando Dios dice algo específico por una persona, con más ganas, atención a lo que pueda Dios estar queriendo decir. Bueno, en mi caso, escucho la voz de Dios, ¿sí? De diferentes formas. Pero hay cosas que las personas viven muy físicas y en esas Dios está hablando. Puede venir una persona, ¿cierto? Puede venir una persona y decirte algo que necesitas saber y es voz de Dios. Puedes escuchar un mensaje de otra persona, de un pastor, de un líder, y te llega justo ahí. Es voz de Dios, como para otros.
que ya es que Dios habla por sueños, visiones, por medio de la palabra, cosas más personales y digamos mucho más espirituales, donde podemos entender cuándo es el Señor que nos está hablando. Entonces, mi llamado es ese. Dice el Señor, clama que yo te voy a responder. Clama para que sepas de dónde verdaderamente vienen tus temores. Temor al futuro también. Es algo que es muy general, ¿no? A veces la gente le teme al futuro, temor a la muerte. En eso estamos, porque estamos en este mundo, entonces tememos a la muerte. Pero dice la palabra que Él venció la muerte, entonces no hay por qué temer a la muerte. Y otros temores, entonces si el Señor te está diciendo, clama, que yo te voy a responder, que te voy a enseñar realmente qué es lo que está pasando. Clama que te voy a mostrar esa enfermedad que tienes, por qué es que la tienes, para que seas libre. Clama porque yo te voy a mostrar por qué tu situación eh, personal, económica, de pareja, está así. Pues entonces te lo voy a mostrar, pero si clamas. Mire, Dios está listo para mostrar. Dios está listo. Y la palabra es, clama a mí. Y yo te voy a dar a conocer esas cosas que no sabes. Entonces sería muy bueno decirle al Señor hoy, bueno, Señor, yo estoy pasando por esta situación o esta situación, la que usted sabe. Y yo quiero que me hables conforme a eso. Entonces voy a estar listo, atento y siempre orando diciendo, Señor, me dijiste que clamara y me vas a mostrar. En el momento que Dios quiera y que estemos listos, Él lo va a hacer. Y lo bonito de esto es que cuando lo entendemos, ya dejamos de echarle culpas a los demás y, y podemos entender el por qué o nos hicieron daño, o por qué nos abandonaron, o por qué estoy con alguien que me hace daño, o bueno, cantidad de cosas, por qué no tengo un buen trabajo, o por qué siempre que emprendo algo no me funciona. Ahí nos damos cuenta de eso. Mire, el Espíritu de Dios está listo, abierto, quiere hablar. Somos nosotros los que mantenemos con esa actividad y no dejamos que en el tiempo, en la paciencia, en la paz, en el tiempo con Él nos muestre. No la perdemos. Pero yo sí quisiera que usted estuviera, no solo ahora, sino todo este tiempo hasta que Dios le revele lo suyo, lo que usted necesita, lo que usted eh, en este momento le está haciendo un estorbo. Entonces poderlo conocer para ser libre. Así como yo, apenas ahora vengo a entender eso, ¿no? Porque pues así lo quiso el Señor. Como les digo, uno muchas veces está como pendiente, ¿no? No está pendiente de saber qué cosas tiene, porque sabemos que venimos con qué antepasados, qué pecados, bueno, de todo esto que ya sabemos para una sanidad, una liberación. Pero siempre van a haber cositas, porque pues nosotros como seres humanos somos bien complejos, ¿no? Entonces siempre van a haber cositas aquí que de allí se pega el enemigo para de pronto hacernos sentir un temor o una tristeza. Y de pronto estoy bien cuando poco triste o sentirme abandonado. Usted ha escuchado de gente que dice, yo siento que Dios me abandonó. Miren, hay mucha gente que le dice a uno eso. Hace poco yo escuchaba a una chica que me decía,
Yo siento que ya el Señor me abandonó, que no me escucha. Yo lo siento. ¿De dónde radica eso? El Señor siempre, eso es una mentira, ¿sí? Lo sabemos porque la palabra lo dice. Sabemos que la palabra dice que el Señor siempre está con nosotros, que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Entonces, ¿por qué la gente se siente abandonada por Dios? ¿Por qué la gente piensa que Dios no les escucha? Eso tiene que ver con esa temporada que nos tocó vivir de niños que no entendimos o la olvidamos o creímos que ya eso había pasado y ya, y seguimos nuestro camino. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos en este momento y le dé gracias al Señor porque Él nos permite conocer los misterios y los secretos. Y aquí hablamos mucho de misterios y secretos y cosas especiales de los libros que hemos estado viendo, que son complemento de la historia, de las historias bíblicas, ¿sí? Los llamados libros extrabíblicos, pero que sea como sea, tienen una verdad allí. Y ahí conocemos muchas cosas, pero estamos acostumbrados a cosas mayores, ¿no? Misterios de cosas que de pronto la gente no conoce y que le gustaría. Pero hay misterios en nosotros y solo Dios los puede revelar. Hay misterios en nosotros donde necesitamos que el Señor traiga luz. Entonces yo le voy a pedir, cierre sus ojos allí y dígale al Señor, Señor, en esta hora yo te doy gracias porque es que tu palabra es tan completa. Tu palabra es tan completa que tú dices, clama a mí, yo te responderé. Es algo tan sencillo. El clamar, el llamar, el tocar, para que seas tú trayendo esa respuesta de cosas que no conocemos. Yo presento la vida de cada uno de los que está escuchando, de los que estamos conectados, presento sus vidas, sus familias, aún de pronto hijos que no sabemos por qué se portan como se portan, qué les pasó, qué les sucedió. Tienen unas formas ahora de demostrar y de ser que de pronto decimos, ¿de dónde salió con esto? Pero el Señor trae revelación, el Señor trae el conocimiento para poder ser libres. Señor, gracias porque tú dices que cuando conocemos la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y yo declaro, Señor, que tú traes para cada persona, Señor, que se disponga, para cada persona que se disponga, tú traes conocimiento para ser libre. Tú traes, Señor, un conocimiento, no para que quede el dolor allí, o para que quede esa experiencia que de pronto esa emoción que sentimos quede allí, no, que sea reavivada, no. Tú lo haces es para que traigamos sanidad, liberación, Dios. Son cosas que necesitamos solucionar para nuestro camino. Ese camino, Señor, donde tú has dicho que vamos a tener prosperidad, paz, salud. Y la gente en este momento, muchísima, lo único que dice es vamos de mal en peor, no hay futuro, todo se va a volver peor, nos va a tocar salir. Pero Señor, tu palabra dice muy claramente en Jeremías 33 que a pesar de todas estas situaciones, tú vas a traer, Señor, prosperidad, tú vas a traer bendición. Y las demás naciones van a decir, se van a asombrar de lo que vas a hacer en medio de nuestra nación. Yo te alabo, Señor, por esta palabra, te alabo, Señor, porque yo sí la tomo. Yo le pido a usted que tome esa palabra, péguese de ahí, porque es lo que Dios nos está diciendo para nosotros, de una forma muy personal, pero también para el país. No todo es malo. A pesar de todas estas situaciones, nos sirven para crecer, pero Dios está allí.
¿Saben qué dice? Lo último que dice este pasaje dice, el Señor es nuestra justicia, que en hebreo es Yahweh Sidkenu. El Señor es nuestra justicia. Si no hay de dónde más agarrar, si no hay gente donde solo hay corrupción y no se puede ir a que nos hagan una justicia, pues la palabra dice que el Señor, Él mismo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y de ahí nos agarramos de esa palabra, porque tú traes, Señor, justicia para Colombia. Y también la traes para nosotros. En lo que necesitemos, tú traes justicia. Pero para nuestra nación, Señor, de ahí tomamos esta palabra. Tú eres Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, por esta oración. Te pido que avives los corazones de cada persona, Señor, aviva su corazón y revela lo que tienes que revelar en cada uno para que seamos libres, Señor. Hoy yo te alabo, te bendigo y te exalto y te doy gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, gloria a Dios por este tiempo. Bueno, les invito una vez más para el sábado 7 p.m., que seguimos en nuestros tiempos de oración, de ministración. Y recuerden sábado colocar sus tiempos de adoración. Que el Señor me los bendiga. Shalom para todos. Shalom, shalom. Que pasen una buena noche. Shalom, shalom. Amén. Amén, amén. Shalom.